Habitualmente decimos que la Argentina está en este momento viviendo una etapa muy particular en muchos aspectos. Y en lo que atañe a la producción, a la cadena de valor, el boom ganadero. Se habla y se repite esta frase. ¿Cómo se compone ese boom? Claro, hay una cuestión interna que estamos viviendo y que todos conocemos a través de nuestra información cotidiana. Y hay otras que llegan del exterior, de los mercados. Y en estas horas, después de 20 años, tenemos noticias alentadoras que llegan desde Asia, que llegan desde el Lejano Oriente, que llegan desde distintos ámbitos, pero puntualmente esta vez desde Japón. Vamos a conocer qué está pasando con las posibilidades de la carne argentina que vuelve a Japón. Ya vamos al encuentro de nuestro invitado especialísimo de hoy, el ingeniero agrónomo Ricardo Jara. El placer de recibir realmente a alguien que esperábamos y mucho, al ingeniero agrónomo Ricardo Jara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días a toda la audiencia y la verdad que un placer estar acá. El placer es nuestro. Consultor, gestión de negocios a cargo desde hace ya muchos años. Te lo pregunto ya de entrada, ¿volvemos a Japón con carne argentina? Por suerte, y después de muchos años, se va a concretar este sueño, este objetivo. Esperemos que lo antes posible, pero la buena noticia es que según el último informe emitido por el gobierno japonés, Argentina ya habría cumplido con todos los requisitos técnicos, legales, para que la carne argentina libre, aptosa, con vacunación y con trazabilidad pueda ingresar al mercado japonés. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En realidad ahí hay que tener un compás de espera. Creemos, además por información que incluso nos comparten las embajadas, tanto de Argentina en Japón como de Japón en la Argentina, que sería en el segundo semestre, tal vez en los últimos meses de este año. Pero bueno, así sea, hacia fines de este año, tras tantos años de espera, me parece que es una muy buena noticia. Cuando vos decís que hacia finales de año podría concretarse, ¿de qué volumen estamos hablando? Bueno, esto es muy importante entender la dimensión, el potencial volumen que puede importar Japón. Para que se entienda, Japón en estos momentos importa anualmente de otros países entre 600 a 700.000 toneladas de carne vacuna por año. Gran parte, diría más del 80% y quizás un 90%, procedente de Australia y Estados Unidos. La presencia de carne latinoamericana es muy ínfima, diría que México vende algo, Uruguay que también, pero no llega ni al 1%. Ahora, si Argentina apunta a lograr en el corto plazo ese 1%, estamos hablando de 6.000 toneladas de carne por año, y ese es realmente es un volumen que versus lo que se está exportando actualmente, que es carne de la zona libre, aftosa, sin vacunación, es decir, carne de la Patagonia, estamos hablando de un salto cuantitativo muy, muy grande. Es importante esta aclaración, me parece justamente, yo digo, definitivamente trascendente que se exporta carne a partir de este momento desde la zona libre de aftosa, con vacunación y desde la Patagonia Argentina. Eso no se interrumpió. No, en ningún momento, y por supuesto creo que la carne patagónica va a preservar un estatus interesante que es la posibilidad de exportar a Japón carne con hueso. Importantísimo este dato que está ofreciéndonos en primicia Ricardo Jara.
carne con hueso desde la Patagonia Argentina. Exactamente, ya lo estamos haciendo. Claro. Nosotros estamos exportando de Fridevi, que es En el este mismo frigorífico. momento. En estos momentos estamos justamente preparando nuestro tercer envío, incluyendo lógicamente carne con hueso. Y en el día de mañana, el año que viene, aun cuando estemos exportando carne del norte, de Río Colorado, vamos a mantener la provisión de carne con hueso desde la Patagonia. Este dato es muy importante, junto con muchos otros que nos están reclamando. Tenemos televidentes de distintas zonas que nos han hecho preguntas, consultas, por ejemplo, Gustavo Almacio. ¿Qué tipo de carne y de qué razas van ustedes a potenciar a partir de esta decisión ya irreversible que ha tomado Japón? Bueno, en cuanto a razas, en el caso de la carne que actualmente se exporta de la Patagonia, la mayoría es británica, Hereford. Cuando se abre el mercado para el norte de la Patagonia, entendemos que posiblemente Aberdeen Angus sea la raza predominante, pero no hay un criterio o una determinación de que tiene que ser determinada raza. Incluso tal vez en el día de mañana, más adelante, hasta el norte argentino, con la carne, por ejemplo, Brangus, va a tener oportunidades. Lo que sí creo es que en todos los casos vamos a tener que trabajar mucho sobre la calidad y diferenciarnos también con la calidad de la carne, porque si hay una cualidad que podría de alguna manera diferenciar la carne argentina versus otras carnes sudamericanas o latinoamericanas, es la calidad, el gusto, etcétera. Y bueno, vamos a hacer mucho hincapié en ese tema. La grasa, el marmoleo, ¿cuál es la exigencia o cuál es la demanda del mercado japonés en cuanto a la carne argentina? Sí, no hay una exigencia, sí creo que hay una tendencia creciente, no solo en Japón, sino en el mundo entero, a demandar carne con mayor marmoleo. Uno podría decir que son modas o gustos, pero lo real es que existe esa tendencia y de ahí que es tan popular o tan conocido la carne Wagyu, que tiene un altísimo nivel de marmoleo. Yo creo que en el caso de la carne argentina no tiene per se esas características, pero en la misma carne británica se puede aumentar el marmoleo a través de la cría, claro, sobre todo la alimentación, teniendo los animales un feedlot en una terminación más larga, etcétera. Y también otra opción que es interesante y que nosotros estamos también analizando con mucho interés, que es la posibilidad de hacer cruzas entre razas británicas como Angus con raza Wagyu. Estuvimos conversando ese tema y ustedes han hecho ya un trabajo por adelantado que marcha ahí muy bien. A propósito, ¿cuáles son los cortes más demandados por el mercado nipón? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo en los cortes de mayor calidad. Lógicamente nos interesa posicionar bien el ojo de bife, el lomo, los cortes con hueso, pero lo concreto es que los animales producen todo tipo de corte, entonces hay que llevar un balance de diferentes cortes que incluyan también aguja, vacío, falda, etcétera, etcétera. Ahora, dicho esto, el mercado japonés tiene una particularidad que es la alta demanda de lengua. Eso es una cosa que hay que tener especialmente en cuenta, porque dentro de la cocina japonesa o de la gastronomía japonesa es muy popular una comida que se llama yakiniku, que traducido sería como carne asada, y que incluso es una comida que tiene origen coreano, y dentro de esa comida es muy popular la lengua fileteada y a la plancha. Así que, bueno, me parece que ahí, además de estos cortes de alta calidad que hemos mencionado, hay una demanda interesante de la lengua.
Interesantísimo este aporte también, no lo conocíamos en detalle, teníamos alguna insinuación también de otros mercados que son demandantes de este corte. Y a propósito de lo que estamos hablando y de la rigurosidad con la que hay que manejarse, identificación, sanidad irreprochable, trabajo de toda la cadena de valor, la industria frigorífica integrada. Así es, sería como un blockchain, ¿no es cierto? Que el consumidor final pueda tener certeza de punta a punta, una trazabilidad de punta a punta, eso sería lo ideal, porque hace a la confiabilidad. Entonces, de hecho, nosotros, y cuando digo nosotros nos estamos refiriendo a la empresa que hemos constituido el año pasado con Tomio Katsuta, expresidente de Toyota Argentina, una empresa que se llama Nichiya Shoji en Japón. Para que ustedes sepan, Nichiya, que es el nombre que se va a popularizar, significa justamente Japón-Argentina. Claro. Bueno, nosotros vamos a apuntar mucho a esa trazabilidad e incluso, y en forma muy reciente, y esto sí es una novedad, hemos conformado una empresa hermana de Nichiya Shoji de Japón en la Argentina para producir ganado. O sea que se convierten en productores de hacienda para autoabastecerse. Mira, más que para autoabastecerse, y esto quisiera que se tome, que se dimensione esto con cautela, vamos a empezar con una cantidad muy pequeña de terneros, estamos hablando de 100 terneros, es decir, nada, más que nada para aprender nosotros mismos cuál es el proceso de la cría, la recría, la invernada, el feedlot, etc. Y esto es porque tanto Katsuta como yo somos muy fanáticos de un concepto muy japonés que se llama Genchi Genbutsu. Genchi Genbutsu traducido es ver con tus propios ojos, claro. Ir in situ, ver con tus propios ojos, aprender y actuar. Entonces, bueno, parte de esta decisión de hacer capitalizar Hacienda y de tener nuestros propios animales, apuntan más que nada no a exportar esos animales, sino a entender bien cuál es el negocio de la producción ganadera, que lógicamente ni él ni yo somos expertos. Dos datos muy importantes, muy relevantes, es el volumen, la cantidad de toneladas posibles de exportar a Japón y cuál es el consumo en este momento interno que tiene ese país. Bueno, creo que acá es donde se genera una gran oportunidad. En Japón, en estos momentos, el consumo de carne vacuna, de toda la carne vacuna, tanto la importada como la local, es de 6-7 kilos anuales por persona, es decir, un consumo relativamente bajo comparado a los 20 kilos de pollo o los 24 kilos de cerdo y mucho más de pescado. Claro. Para que podamos hacer una comparación, Argentina, los argentinos, aún habiendo reducido el consumo de carne vacuna, estamos en el orden de los 50 kilos. Exactamente. Así que si los japoneses empiezan a consumir mayor cantidad de carne vacuna y pasa de 6 a 7 a 8 a 10, lógicamente eso representa un crecimiento muy importante. Exponencial. Exponencial del potencial de la carne argentina. O sea que el potencial de cuántas toneladas sería. Bueno, la verdad que es difícil hacer futurología, pero siendo conservadores y con el mercado actual y teniendo solamente el 1% del mercado de exportación, estaríamos en 6-7 mil toneladas año. Eso podría pasar a ser el doble en el corto plazo, ¿no? Un primer paso de un nuevo y gran camino, ¿no? Sí, es un pequeño gran paso. Yo definiría esta aprobación y la futura habilitación de la carne argentina como un pequeño gran paso. El valor, ¿cuánto están pagando en este momento la tonelada? Bueno, depende lógicamente del tipo de corte y por otra parte en este último año el valor de la carne en todo el mundo ha crecido en forma importante, entonces cortes que quizás, hablando ya de la pampa húmeda, ¿no es cierto?, que el año pasado estaba en 12, 13 dólares, en estos momentos están en 18, 20, con alguna proyección de estar por encima de eso.
Así que es muy difícil prever para el momento en que efectivamente se pueda exportar a cuánto va a estar, y lógicamente hay que tener en cuenta este mix entre cortes más económicos de 6, 7 mil dólares la tonelada a cortes cercanos a los 20 mil dólares la tonelada. Qué bueno es tener esta información de primerísima mano, tener buenas noticias y tener la oportunidad que me va a permitir nuestro equipo técnico de mostrar la tapa de tu nuevo libro que tuviste la gentileza de traernos en primicia absoluta. Crónicas de Japón. ¿Qué edición es esta? Es el segundo tomo. Es el segundo tomo de una recopilación de crónicas diarias que vengo haciendo desde la pospandemia, un poco como que tiene como objetivo dar a conocer la cultura japonesa, su historia, sus costumbres, la realidad actual, la proyección futura de la ciencia, la tecnología, y lógicamente lo hago con mucho placer porque de alguna manera quiero ser útil en la vinculación entre Japón y Argentina. Para nosotros un puente eficaz, un testimonio de gran valor, porque nos traes información de primerísima mano, y antes de despedirte tomándonos un segundo más. ¿Qué perspectivas ves vos de la integración en general de la Argentina al conjunto de la sociedad japonesa, que tiene afinidades? Hemos estado en el mes de octubre del año pasado por allí, lo hemos comprobado, pero ¿qué dirías vos de los modelos de integración que incluyen, por supuesto, a los productos alimenticios, pero hay algo más? Sí, mira, te voy a hacer un comentario que quizás lo sientan como medio cursi, pero Tomio Katsute y yo nos hemos metido en esto por amor a la Argentina. No tanto pensando en el negocio puntual de la carne, sino de qué manera poder contribuir al crecimiento y desarrollo de la Argentina. Y en ese contexto creo que es muy importante poner visible a la Argentina como país. Y bueno, no es solo la carne, sino también es el vino, es el tango, es el fútbol, es la amistad, y todo eso, el conjunto de la experiencia argentina, es lo que queremos transmitir y que todos los japoneses puedan conocer. Eso es en síntesis también como te autodefinís. Vos te autodefinís como un integrante de Japón en la Argentina y viceversa. Sí, en realidad es como que uno tiene dos patrias, ¿no? Siempre digo que soy una mezcla de samurái y gauchito Gil. Nací en la Argentina, tengo toda la formación educativa, cultural de amigos en la Argentina. Después la vida me llevó a poder hacer, una vez finalizada la facultad, vincularme muy fuerte a Japón, incluso familiarmente a Japón, porque mi esposa es japonesa. Y bueno, son 40 años o más de 40 años tratando de fortalecer el vínculo entre Japón y Argentina. Muchísimas gracias, felicitaciones, y vamos a seguir paso a paso la tarea del ingeniero agrónomo Ricardo Jara, sus asociados y el equipo que está trabajando con él. Nos dio adelantos, primicia, está confirmado. Entonces volvemos a Japón después de 2 décadas con carne premium, de primera calidad, tanto del norte argentino, de la zona libre de aftosa con vacunación, cuanto la que ya era tradicional y clásica desde la Patagonia argentina. Buenas noticias. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.